levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tú eres la ciudad santa del Señor. Te exaltaré, oh mi Dios, mi Rey, por siempre tu nombre bendeciré. Te exaltaré, oh mi Dios, mi Rey, por siempre tu nombre alabaré. Cada día bendecirte, cada día bendecirte, cada día bendecirte, oh mi Señor, pues grande eres Señor y digno de alabar. Cada día alabarte, exaltarte y bendecirte, por siempre mi Señor, mi Dios, mi Rey. Cada día bendecirte, cada día bendecirte, cada día bendecirte, oh mi Señor, y digno de alabar. Cada día alabarte, exaltarte y bendecirte, por siempre mi Señor, mi Dios, mi Rey, mi Rey. Una vez más te exaltaré, oh mi Dios, mi Rey, por siempre tu nombre bendeciré. Te exaltaré, oh mi Dios, mi Rey, por siempre tu nombre alabaré. Cada día bendecirte, cada día bendecirte, oh mi Señor, pues grande eres Señor y digno de alabar. Cada día alabarte, exaltarte y bendecirte, por siempre mi Señor, mi Dios. Cada día bendecirte, cada día bendecirte, cada día bendecirte, oh mi Señor, pues grande eres Señor y digno de alabar. Cada día alabarte, exaltarte y bendecirte, por siempre mi Señor, mi Dios, mi Rey, mi Rey. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, enciende en mí tu fuego, lléname con tu poder y tu unción, avívame de nuevo. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, enciende en mí tu fuego, lléname con tu poder y tu unción, avívame de nuevo, que con Cristo pueda yo brillar, mostrando su gloria y su luz. Dame ese fuego que tenía Jesús, que murió por mí. Ven, ven, ven. Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente estamos aquí para poder escuchar, para poder meditar en la palabra de Dios. Estamos y seguimos estudiando los frutos del Espíritu Santo. Hoy estamos ya casi por concluir y llegamos al octavo fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre, ¿verdad? Pero primeramente oremos al Señor para pedirle de su gracia, de su guía, la guía del Espíritu Santo para que Él nos hable. Señor Jesús, muchas gracias te damos porque un miércoles más, Señor, de este año 2024, Señor, tú nos permites estar aquí a través de este medio conectados para poder escuchar, para poder recibir de ti. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, un Dios amoroso. Y tú, Señor, hoy quieres hablarnos. Padre, abre nuestros sentidos espirituales para que podamos entender, para que podamos escuchar la voz de tu Espíritu Santo, Señor, a través de este mensaje hablándonos y que podamos, Señor, entender y comprender, pero que no solamente podamos, Señor, escuchar, sino que podamos hacer, Señor, y actuar conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Abre nuestro corazón en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy nos toca el octavo fruto del Espíritu Santo, que ya dijimos que es la mansedumbre. ¿Y qué es mansedumbre? Mansedumbre es el fruto de la sumisión. Y hermanos, es sorprendente que en la Biblia el Espíritu Santo se le simbolice como paloma.
a Jesús como el Cordero y a sus seguidores como ovejas. Pero todos ellos, en particular, son símbolos de mansedumbre. La mansedumbre es el fruto espiritual de la sumisión. Ser manso no tiene nada que ver con ser débil o con debilidad, ni vergonzoso, ni ser tímidos, al contrario. Es manso aquel que puede responder con sencillez, calma y paz cuando lo están ofendiendo. A veces confundimos que nos humillan y que estamos siendo tal vez avergonzados, pero no, hermanos, aquí esto del ser manso y quedarnos callados y todo eso es solamente, no es debilidad, es simplemente que actuamos con sencillez, con calma y paz. Ajá. El Señor Jesús es un ejemplo de eso. Él fue manso y humilde. Aún dice que mostramos esa mansedumbre cuando aún estamos siendo ofendidos y nos respondemos. ¿Sí? También somos mansos cuando no evadimos el conflicto, sino que enfrentamos con palabras adecuadas. Sabemos responder. Ahí mostramos también nuestra mansedumbre. Es manso aquel que contesta con calma y suavidad. ¿Cómo respondemos? Analicémonos. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo contestamos a cuando estamos siendo agredidos o cuando algo en realidad no nos gusta? ¿Contestamos con calma? ¿Contestamos con suavidad a una persona? ¿A nuestro prójimo que a veces tenemos disgustos? Pensemos en ello. Veamos, como ya repetimos, es manso aquel que contesta con calma y suavidad a una persona que le habla con gritos e insultos. Es manso aquel que sabe dominar su cuerpo, sus palabras y su tono de voz en una situación irritante. Es manso el que busca siempre la paz. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, recordemos esa escena, en el momento de su bautizo, en el bautismo de Jesús, en el río Jordán, lo hizo en forma de paloma. Juan el Bautista, el heraldo de Jesús, no lo introdujo como conquistador todopoderoso, sino como Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Recordemos que esas eran las palabras de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Leamos Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su naturaleza sumisa se resume en estos versículos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Aquí está hablando, ya que leímos aquí que cuando Juan lo presenta como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, todo esto lo estamos viendo en la naturaleza de Dios, estamos viendo el fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. El Señor Jesús nos está dando el ejemplo de mansedumbre. Él abrió su boca, se mantuvo siempre callado. Tenía su naturaleza sumisa, por eso leí el Isaías 53:7. Su naturaleza sumisa se resume en estos versículos de Isaías. Ahora, leamos primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Jesús llamó a sus discípulos ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen y pongo mi vida por las ovejas. Esto lo encontramos en Juan
10, verso 14 al 15. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Como todos sabemos y tal vez hemos tratado ovejitas, corderitos, las ovejas son animales muy apacibles, sumisos. Y el creyente lleno del Espíritu Santo que manifiesta el fruto de mansedumbre es sumiso y útil al Señor y es comparado como una oveja, porque las ovejitas son sumisas. Y nosotros tendríamos que tener esa característica de sumisión hacia el Señor, mansedumbre, con un espíritu lleno de mansedumbre, sumiso y útil al Señor, quien es nuestro pastor. Ahora, vayamos a desarrollar nuestro tema de hoy, que estamos hablando de la mansedumbre, y leamos nuestro versículo base. ¿Cuál es nuestro versículo base? Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, que ya vimos, paz, también ya lo vimos, paciencia, benignidad, bondad, la fe que vimos la semana pasada. Y estamos hablando ahorita de la mansedumbre, nuestro octavo fruto. Templanza, y contra tales cosas no hay ley. Ahora veamos y desarrollemos la palabra y el significado de la palabra mansedumbre. La palabra mansedumbre, como se usa en Gálatas 5:23, se deriva del término griego, que se lee o se escribe praotes. Este es probablemente el atributo más difícil de definir, porque se refiere a una actitud interior y no tanto como una acción exterior. Es más interior que exterior. Ahora, las tres ideas principales de la mansedumbre como fruto del Espíritu Santo son las siguientes, que estas tres son las que desarrollamos en Gálatas 5, 22 y 23. La primera es sumisión a la voluntad de Dios. A ello se estaba refiriendo Jesús en Mateo 11, 29. Sumisión a la voluntad de Dios, cuando dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí Jesús se describe a sí mismo como manso y humilde. Ambas son características de aquel que se ha sometido totalmente a la voluntad de Dios. Mansedumbre, humildad. El Señor Jesús es el ejemplo a seguir. Él fue manso y humilde de corazón. Ahora, la siguiente característica de sumisión es ser educable. ¿Qué significa esto? Estar dispuesto a aprender o no ser orgullosos para recibir enseñanza. A veces nos creemos o pensamos saber todo. Y decimos, no, es que yo ya me sé, pero a veces somos tan orgullosos que decimos, yo ya sé, yo ya lo puedo hacer todo. Y no, hermanos, a veces debemos de ser humildes y reconocer que no sabemos todo, que no lo sabemos, porque necesitamos ayuda de los demás y principalmente la ayuda de Dios. Y necesitamos humillarnos un poquito, ser mansos y humildes. Ser educable, esto significa estar dispuestos a aprender, dejar nuestro orgullo para recibir la enseñanza. Leamos Santiago 1:21, que dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo y pidámosle: Señor, siembra en nosotros esa humildad, esa mansedumbre, y quita de nosotros toda altivez y orgullo. La tercera característica es ser considerado. ¿Qué significa? Casi siempre praotes, como ya dijimos que significa en griego, o mansedumbre, se refiere a demostrar consideración, moderación, calma o preocupación, o identificarse con los demás motivados por el amor, como vimos la vez
en unos frutos atrás, creo que no más recuerdo que era la benignidad, que tenemos que ser empáticos con los demás, ponernos en los zapatos de los demás. Y que podamos pedir y decir, Señor, muéstrame, dime qué tengo que hacer, cómo le hago para ayudar, para dar una palabra de ánimo, para ayudar a alguien. Y es lo mismo que hay que ser considerado. Identificarnos con los demás motivados ¿por qué? Por el amor. La mansedumbre es lo opuesto de la aspereza, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces somos más ásperos que mansos. Consiste en ser moderado, apacible y sumiso sin la idea de debilidad o inferioridad. A veces no nos gusta humillarnos o ser mansos porque dicen, no, pues que ya me está humillando, soy inferior a ti, soy menos, nos creemos menos, pero no, eso no es así. La mansedumbre no es sinónimo de cobardía. En la Biblia se relaciona con valor, fortaleza y resolución. Moisés era un hombre muy manso. Creo que ya todos hemos leído eso, ¿eh? Moisés era un hombre muy manso, pero a la vez estaba listo para entrar en acción en momentos de dificultad. Ahora, hermanos, es importante comprender que la mansedumbre describe una condición de mente y corazón espiritual en naturaleza y que es un fruto de poder. Este fruto nos da poder. En Gálatas 6:1, el apóstol Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, ser espiritual en el sentido bíblico significa, y leyendo este verso como base, significa ser controlado y dirigido internamente por el Espíritu Santo, en lugar del espíritu humano, como lo vimos en el amor, ¿verdad? Porque decimos que yo tengo mucho amor, pero a veces nuestro amor va en otra dirección, o en nuestro amor es más humanista que no mostramos el amor de Dios. Exactamente aquí es lo mismo. Ser espiritual en el sentido bíblico significa ser controlado y dirigido internamente por el Espíritu Santo, en lugar del espíritu humano. Recordemos que es una actitud interna, no es externo, nada de esto, es interno. Y este tipo de mansedumbre es descrito por Pablo en 1 de Timoteo 6:11, que dice que el hombre de Dios debe seguir, en otras cosas, la mansedumbre. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pero también, en el siguiente versículo, Pablo le dice a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe. Veamos el del mismo capítulo de 6, pero ahora veamos el versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora bien, hermanos, la mansedumbre y la firmeza van de la mano. La mansedumbre y la firmeza van de la mano. Yo leyendo y buscando ahí, los franceses tienen un dicho muy popular que repiten, que dicen que debe uno tener manos de hierro en guantes de terciopelo. Pablo era como una madre llena de ternura que cuidaba y alimentaba a sus hijos. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, leámoslo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pero también hay algo aquí que encontramos, pero cuando los corintios desafiaron la autoridad espiritual, como el apóstol, o sea Pablo, les preguntó, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? En 1 de Corintios 4:21 encontramos aquí que les pregunta, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre?
Ahora, como hombre que daba evidencia del fruto del Espíritu, podía combinar la firmeza con la mansedumbre. Tal vez esto de la mansedumbre a veces nos suena como, de repente, como muy humillante, como les decía hace ratos, ¿no? Porque, no, yo a mí no me gusta que me humillen, que me digan qué tengo que hacer. Y pensamos que esto es significado o es sinónimo de debilidad, pero no. La mansedumbre debería ser un rasgo esencial y característica de los creyentes, los seguidores de Jesús, porque cada creyente es nacido del Espíritu, quien mora en él. Esto es algo que debería nosotros, como lo hemos leído aquí, debería ser un rasgo esencial en cada uno de nosotros como seguidores de Cristo. Nuestro Dios es manso. ¿Por qué entonces el salmista dice que Dios es juez justo, que está airado contra el impío todos los días? Salmo 7:11. La ira de Dios se manifiesta contra el pecado y el mal, por lo que no relaciona con su amor y compasión por nosotros. Esta es mansedumbre divina. La ira humana es pecaminosa casi siempre. Por ello la palabra de Dios nos advierte en Efesios 4:26. ¿Y qué dice Efesios 4:26? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero también a la vez dice, aborreced lo malo. En Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Dios es nuestro ejemplo de perfecta mansedumbre, hermanos, combinada con la firmeza, como lo acabo de repetir hace ratitos. Es manso, pero también es firme en todo lo que dice, en sus promesas. Ahora, en Mateo 11:29 vimos que Jesús era manso y humilde, pero no por ello era indiferente hacia lo malo. En una ocasión, como todos ya hemos leído y todos los que llevamos nuestras lecturas, en Mateo 21:12 al 13, cuando encontró a los mercaderes que vendían y compraban en el templo, ¿qué hizo? Los echó fuera del lugar. Leamos Mateo 21, versículo 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16, dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y hagáis de la casa de mi padre, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Enérgicamente podía echar fuera del templo a los profanadores, pero a la vez perdonar a una mujer sorprendida en el acto de adulterio, que vemos en Juan capítulo 8, versículo 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Podemos ver allí el ejemplo de mansedumbre y de firmeza a la vez, y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Estaba energéticamente allí, volcó las mesas, sacó y todo, y lo sacó y volcó las mesas y todo, pero también después mostró mansedumbre hacia esta mujer. Ilustra esa mansedumbre con el fruto del Espíritu Santo combinado con fuerza, y no tiene nada que ver con la debilidad, como lo acabamos de ver. La mansedumbre de Jesús se describe sorprendentemente en el Evangelio de Juan, versículo 13, verso 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermanos, Jesús se humilló hasta el grado de lavar los pies de sus discípulos, como ejemplo para ellos del principio del ministerio de un siervo. Jesús está poniendo aquí el ejemplo de mansedumbre y humildad. Nosotros podemos hacerlo, nosotros deberíamos hacerlo.
La mayor demostración de Jesús de mansedumbre del Espíritu Santo en él se observó en las horas previas a la crucifixión. En su oración se sometió totalmente a la voluntad del Padre, aun cuando le significó sufrimiento, dolor y muerte. Leamos esto en Mateo 26, verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bien pudo haber llamado a 12 legiones de ángeles para que le rescataran en el momento de su arresto. Pero voluntariamente, él, siendo manso y humilde, permitió que los soldados lo capturaran y que se cumpliera la voluntad del Padre. Cuando fue acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, no contestó ni se quejó. Fue humilde, fue manso. Mateo 27, verso 14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El Señor, como nuestro eterno Cordero de Dios, en un espíritu de amor y de mansedumbre, se dio voluntariamente para expiar los pecados de toda la humanidad, de cada uno de nosotros. En mansedumbre pronunció palabras de perdón desde la cruz para quienes lo crucificaban. Él no se quejó, él no maldijo, solo se mostró manso y humilde de corazón. Ahora, con frecuencia en la Biblia, la mansedumbre se vincula con otros atributos o se contrasta con prácticas erróneas. Estas citas bíblicas nos ofrecen instrucciones de importancia respecto a la manifestación del fruto de la mansedumbre en nuestra vida. Ahora yo quiero que leamos y estudiaremos algunas de ellas para que podamos entender y que podamos entender lo que Dios nos quiere hablar, la mansedumbre y humildad que necesitamos en nuestro corazón, y a través de estas citas pueda ser un poquito más claro. La mansedumbre contra el pecado. Jehová exalta a los humildes, a los mansos, y humilla a los impíos hasta la tierra. Salmo 147, 6. La palabra hebrea base de mansedumbre se traduce como humilde en este pasaje. Aquí el salmista contrasta la persona mansa con la impía. La inferencia consiste en que un espíritu manso o humilde es una influencia de restricción contra el pecado. La mansedumbre, como fruto del espíritu, sirve como protección contra el pecado en nuestra vida. Veamos, la mansedumbre como fruto del espíritu, ¿en qué nos ayuda? Es una protección contra el pecado para nuestra vida. Es una barrera. Ahí está. Ahora, mansedumbre y ternura. En 2 de Corintios 10, 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. El apóstol Pablo aquí apela a los corintios por la mansedumbre y ternura de Cristo. La ternura se refiere a sufrir con paciencia y sin resentimiento. Eso es lo que se está refiriendo aquí. La ternura se refiere a sufrir con paciencia y sin resentimiento. Somos tiernos, sufrimos, pero no nos quejamos, somos pacientes y no guardamos resentimiento con nadie. Y la mansedumbre se refiere a la dulzura de maneras o disposición, lo opuesto a la aspereza, severidad, violencia o rudeza. La mansedumbre se refiere a la dulzura de maneras o disposición, ¿sí? Cómo yo trato, mi trato con las personas, el trato con mi prójimo. Pablo no quería tratar ásperamente a quienes vivían de acuerdo con el mundo, sino que estaba listo a defender el evangelio
y su ministerio por sobre todas las cosas. Deseaba dar a los inicuos la oportunidad de hacer bien las cosas en un espíritu de sumisión y obediencia. O sea que los llevaba, siempre los encaminaba al bien, a la humildad, a la mansedumbre, a llevarlos con esa mansedumbre y humildad, con ternura. Mansedumbre y humildad. La mansedumbre no es posible sin la humildad. La mansedumbre y la humildad van juntas. Leamos Efesios 4, versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Ser humilde es lo contrario a ser orgulloso o jactancioso. Es una actitud de sumisión y respeto hacia los demás. Como ya hemos visto, hermanos, todos los frutos del Espíritu Santo los hemos basado siempre en hacer, en practicarlos con nuestra familia en casa, en la iglesia con nuestros hermanos y practicar todo eso con nuestros prójimos. ¿Quién es tu prójimo? Pues tu familia, los hermanos en la iglesia. Y todo esto va ligado con todos los frutos del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener presente que si la mansedumbre no es posible sin humildad. Ser humilde es lo contrario a ser orgulloso o jactancioso. La mansedumbre es una actitud de sumisión y respeto a los demás. Ahora, mansedumbre y sabiduría. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 3, verso 13. Vuelvo a leerlo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mansedumbre, que se traduce, ahora sí que la mansedumbre que ya vimos en griego que es praotes. En Gálatas 5:23, aquí se vuelve a traducir de igual manera. El hombre sabio es manso. Repito, esto habla de un espíritu de sumisión o educable, el cual es evidencia del fruto de la mansedumbre. Yo no puedo decir soy humilde, soy manso, cuando mis acciones, mis actitudes dicen todo lo contrario. Ahora veamos, mansedumbre y paz. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 6, el apóstol exhortó a las esposas a ser sumisas a su respectivo esposo, a fin de que si alguno fuera inconverso pudiera ser ganado por la pureza y reverencia que viera en su esposa. Pedro dijo además que la belleza de una esposa no debería depender de la forma en que se adorna exteriormente, sino del adorno interno, que habla del corazón, porque hablamos que la mansedumbre es interno, no externo. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahora, la palabra praotes, que ya la vimos, incluye la idea de algo calmante y aliviador, como un bálsamo ante el dolor, como un bálsamo que ponemos a una herida en el dolor. Así es como funciona la palabra praotes. Es la idea de algo que tranquiliza, que nos calma, que nos relaja, que nos alivia. Aunque este pasaje se dirige en particular a las esposas, el principio se aplica a todos nosotros. Porque podemos decir, no, aquí le está hablando a las esposas, no, hablando a todos en general. Un espíritu manso, apacible, atraerá más a un inconverso hacia Cristo Jesús que cualquier argumento o demostración exterior de superioridad religiosa. Porque a veces nos queremos, soy el gran cristiano, soy espiritual. Pero recordemos, nuestras acciones y nuestras actitudes no dicen, lo que predicamos pues no sirve de nada, eso no ayuda. Mansedumbre y salvación. Vamos a leer Salmo 149, versículo 4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. ¿Qué vemos en este pasaje, hermanos? En este pasaje del Antiguo Testamento la palabra humilde se deriva de la misma palabra hebrea que se traduce como manso. En el Nuevo Testamento se observa de nuevo
esa misma conexión. Leamos Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21. Ahora, la palabra mansedumbre, en este pasaje también se deriva de praotes, significa mansedumbre del espíritu que nos hace rendirnos al Señor, que ya nos rendimos, yo le rindo a Dios todo, me humillo. Rendirle al Señor todo, preparar el terreno para que la palabra de Dios brote de dentro de nosotros, a fin de que podamos producir fruto abundante. Ahora, vayamos a Mateo capítulo 13. Porque aquí en Mateo 13 nos habla de un tipo de terreno el cual nos permitió o no permite que penetre la semilla, porque acuérdense que hablaba de varios terrenos de tierra, en Mateo capítulo 13. Y el tipo de terreno no permitió que penetrara la tierra por su dureza y sequedad. El corazón también puede llegar a un estado semejante que este terreno que habla aquí Mateo 13, para que la palabra de Dios no penetre debido al corazón. O debido al corazón que hay en nosotros de rebelión contra Dios. Un corazón humilde es un corazón que ha sido suavizado por la mansedumbre y la humildad, a fin de que pueda aceptar la palabra de Dios, a fin de que podamos aceptar la palabra que el Señor nos ofrece, la palabra de salvación. Yo creo que todos nosotros necesitamos esa humildad, esa mansedumbre, que ese fruto de espíritu de mansedumbre y humildad sea desarrollado, sea producido en nosotros, para que podamos ser ese terreno y que ese terreno de nuestro corazón sea suavizado y cuando caiga la semilla, la palabra de Dios, podamos producir mucho fruto. Mansedumbre y dirección. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Salmo 25:9. Esta dirección se ofrece de dos maneras, un camino ante los hombres y otro que conduce al cielo. En este versículo de Salmo 25:9, Dios promete su bendición en ambas formas, en lo recto ante los hombres y en su propio camino ante Él mismo. Pero sigamos viendo la mansedumbre. La mansedumbre es esencial para el ministerio efectivo en la obra del Señor. Dios nos ha escogido para representarle ante el mundo perdido y agonizante que vivimos hoy en día. Lo que en el mundo vea en nosotros le traerá hacia nuestro Señor Jesucristo. Como vimos, el mundo ahorita ya no acepta palabras. El mundo quiere ver acciones, hechos, actitudes en nosotros. Lo que el mundo ve en nosotros le atraerá hacia nuestro Señor Jesucristo. Nosotros queremos atraer muchos a la luz, queremos atraer muchos a Dios. Necesitamos ser mansos y humildes de corazón, tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Todos los aspectos de la mansedumbre, sumisión, ser educable, consideración, control de la ira, son elementos necesarios de nuestro testimonio y servicio a Dios. Ya se trate de testificar a los perdidos, hacer discípulos de Jesús o restaurar a un hermano débil. El ministerio que sea, hermano, necesitamos estos aspectos de la mansedumbre. No ser ásperos, tener dulzura, hablarle a nuestros hermanos con dulzura, ser amables. Testificar y compartir. En 1 de Pedro 3, versículo 15 al 16, se nos da la instrucción para compartir a Cristo con los demás. Que dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Necesitamos esa mansedumbre y esa humildad. Testificar y compartir.
se nos da esta instrucción para compartir a Cristo con los demás, pero también para eso necesitamos humildad y mansedumbre. Recordemos que en el reino de Dios no se impone por la fuerza en el corazón, es admitido. Si Jesús hubiera deseado imponer a la fuerza su reino en el mundo, lo hubiera hecho en el huerto del Getsemaní, cuando dijo: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Como ya lo vimos hace ratos. Él oraba porque sabía el dolor a lo que se iba a enfrentar, pero Él también sabía que Él tenía que hacer la voluntad de su Padre y Él nos tenía que poner ese ejemplo, y nosotros ahora tenemos ese ejemplo y tenemos que seguirlo. Ser humildes, ser mansos. La mansedumbre como fruto del Espíritu se relaciona estrechadamente con nuestro testimonio efectivo de Cristo. Un creyente desconsiderado puede alejar del reino de Dios a alguien que está perdido. Trata de imponer sus opiniones sobre los demás, en lugar de mostrar la mansedumbre que se deriva de Cristo. A veces nos vemos así y pensamos que estamos en lo correcto y que estamos agradando a Dios con nuestras acciones, con nuestras actitudes, pero no mostramos humildad ni mansedumbre. ¿Y qué es lo que pasa? Alejamos a la gente. Y creemos que se alejan de nosotros, pero en realidad de quien se están alejando son de Dios. Porque tratamos de imponer nuestras opiniones, tratamos de poner y que lo que yo digo, eso se hace. Y que lo que yo digo, esa es la ley. En lugar de mostrar mansedumbre y ser como Cristo. Por otro lado, un creyente amable considerado solo por su comportamiento hará que el impío se avergüence de las malas palabras pronunciadas contra él y será atraído hacia Cristo, solamente por su testimonio de mansedumbre y humildad que es mostrado hacia él. Hacer discípulos de Jesús. La salvación es obra de Dios, pero la responsabilidad de hacer discípulos recae sobre nosotros, sobre la iglesia. Y un elemento vital para poder hacer este ministerio de enseñanza es la mansedumbre y la humildad como fruto del Espíritu Santo. En ocasiones en el proceso de hacer discípulos, alguien nos contradice, pero no debemos permitir ser arrastrados por argumentos a veces que parecen tontos, malos, sino más bien debemos pedirle al Espíritu Santo que produzca en nosotros su fruto de mansedumbre, para que podamos enseñar la verdad con benignidad y firmeza, que podamos estar firmes en lo que creemos, en lo que Dios nos ha hablado, en lo que Dios nos ha enseñado. Los argumentos solo llegan a la cabeza. La mansedumbre llega a nuestro corazón. Y en el mundo es muy raro que se combine la mansedumbre con la corrección, pero en la Iglesia de Dios es plenamente posible a través del poder del Espíritu Santo. Y cuando somos nosotros mansos y humildes, hay recompensas. ¿Cuáles son esas recompensas de la mansedumbre? En el Salmo 37, verso 11 dice, contiene estas palabras, nos dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. En este versículo se mencionan dos recompensas de la mansedumbre. Una es futura. Aquellos en quienes el Espíritu Santo produce el fruto de la mansedumbre poseerán el reino de Dios en su expresión y manifestación de plena. Y una manifestación plena cuando venga el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. La otra es para el presente. Disfrutarán de mucha paz. Esas son las dos recompensas o las dos bendiciones que vemos cuando nosotros somos mansos y humildes. En ocasiones los hombres del mundo obtienen lo que desean mediante mucho esfuerzo y sagacidad. Pero en el reino de Dios los santos sencillamente heredarán sus bendiciones del Señor por su mansedumbre. Jesús confirmó esta verdad cuando estableció las normas del reino que vino a fundar. En Mateo 5:5 que dice, bienaventurados los mansos, ¿por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por ella. Veremos otras recompensas de la mansedumbre diariamente en la respuesta a nuestro espíritu manso de aquellos que nos rodean. Piense en las ocasiones en las que el fruto del espíritu de mansedumbre en su vida hubiera hecho una gran diferencia. Hay muchas formas, hay muchas maneras de obtener bendición a través de la mansedumbre y de la humildad, pero a veces nos comportamos ásperos, desconsiderados con los demás. No somos humildes, no mostramos mansedumbre. Ese fruto del espíritu a veces está muy lejos por mostrarse en nuestra vida. Debemos pedirle al Espíritu Santo que produzca en nosotros ese fruto abundante de mansedumbre y humildad en nuestras vidas. Y hasta entonces podremos someternos verdaderamente a la voluntad del Señor. Ser educable, capaz de controlar nuestra ira de forma apropiada y capaz, y ser benigno y considerado en relaciones con los demás. La verdadera mansedumbre y la falsa mansedumbre. La mansedumbre no admite venganzas. Cuando somos mansos, no pensamos en vengarnos. Es el pensamiento de una bestia salvaje que ha sido domada. Cuando nosotros pensamos en vengarnos, solamente eso. ¿Cuál es ese pensamiento? El pensamiento de una bestia salvaje, ¿no? Que no ha sido domada. Pero cuando nosotros somos mansos, no estamos pensando en vengarnos de nadie porque me hizo, porque no me hizo. No le damos lugar a ese pensamiento de me voy a vengar. No, más bien somos domados, somos tranquilos. La raíz del significado de mansedumbre quiere decir aquel que ha sido domado y no hace su propia voluntad. Una persona mansa soporta la corrección de Dios sin enojos, sin quejas. La mansedumbre acepta y soporta las circunstancias con gozo. Jesús aceptó la voluntad del Padre sin resistirse, sin quejarse, sin abrir su boca. Fue manso y humilde hasta la cruz. Era como un cordero ante sus esquiladores. Cristo no abrió su boca en ira o con venganza. La mansedumbre no toma venganza ni con hechos ni con pensamientos. Y a veces podemos decir, no, yo no me voy a vengar, pero a veces lo pensamos. Pensamos mal de las personas. Proverbios 24:29 dice, no digas cómo me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. No digamos eso, no pensamos, no demos lugar en nuestro pensamiento. La mansedumbre verdadera es sobrenatural. Muchos cristianos poseen mucha o muy poca mansedumbre cuando pensamos así, ¿verdad? Más bien es poca mansedumbre cuando pensamos en vengarnos y en pagar el mal por mal como me hizo. Por eso la mansedumbre verdadera es sobrenatural. Y como cristianos debemos hacer la diferencia. ¿Y cómo se diferencia la mansedumbre verdadera de la mansedumbre falsa? Al igual que la mansedumbre divina, la mansedumbre humana no toma venganza, pero en lugar de reflejar fortaleza, refleja culpabilidad. Veamos 1 de Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aquí tengo un ejemplo. Los guardias de las zonas fronterizas frecuentemente descubren un espía por su mansedumbre. Los espías saben que un día serán capturados, por lo tanto, su mansedumbre es un sentido de culpabilidad y no el de soportar injusticias. Otras formas de mansedumbre falsa son pasividad, sumisión ciega, dar el abrazo, a torcer. Estas son formas de mansedumbre falsa. Pasividad, sumisión ciega, ya no me queda de otra, dar el brazo a torcer y no poner resistencia al extremo que ni Satanás es resistido. Aguas con eso. Cristo fue el hombre más manso. Mateo 11:29, que lo vimos anteriormente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es una gran bendición. Hallaremos descanso para vuestras almas. Pero fue capaz de hablar y decir: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, serpientes, generación de víboras, guías, ciegos, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Todo esto, acuérdense que mansedumbre, firmeza, humildad. A veces pensamos que ser humildes y mansos somos débiles. No, tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y como creyentes, hermanos, como iglesia debemos comprender con mayor claridad cuál es el verdadero significado de la humildad y la mansedumbre. Pidámosle a Dios que Él desarrolle en nosotros, en cada uno de nosotros, que lo anhelemos. Señor, enséñame esa mansedumbre, esa humildad que tú tuviste. Quiero ser como tú, porque creo que ese es el anhelo de nuestro corazón y del corazón del Señor también, que podamos llegar a ser como Él es. Mostrar nuestras acciones, nuestras actitudes hablan por sí mismos. Que podamos ser mansos y humildes de corazón, como lo fue el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios, porque hasta el día de hoy tú has estado con nosotros, nos has ayudado. Pero queremos pedirte, Señor, que tú pongas en nosotros ese ferviente anhelo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, de poder, Señor, ser mansos, ser humildes. Pon en nosotros ese anhelo, Señor, de poder agradar tu corazón, de querer ser como tú, porque ciertamente a veces solamente lo hablamos, lo decimos, pero nuestro corazón está lejos de hacerlo. Señor, ayúdanos a ser esforzados y valientes para poder llegar a ser como tú. Ser ese ejemplo de mansedumbre y humildad, Señor. Por favor, te lo pido y te lo ruego en esta noche. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, gracias por mi vida, gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque tú siempre, Señor, eres bueno y fiel. Gracias, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder tomar esta palabra, a vivirla, a hacerla, a practicarla y poder así, Señor, posteriormente a mostrárselos a cada uno de nuestros hermanos. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles, que ya finalizaremos con nuestros frutos del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Que tengan una bonita y bendecida noche. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia, allí me quedaré, aunque rece la tormenta.